Bien, chicos, nos toca trabajar en esta clase lo que es origen de la vida y evolución. Es un tema un poquito largo. Quiero que tomen apuntes de las cosas más puntuales que voy a mencionar, ¿ya? Bien, entonces en esta clase vamos a ver pues las teorías que van a tratar de buscar una respuesta de cómo se originó la vida en la Tierra y luego pues cómo esta fue evolucionando. Cuando nosotros hablamos del origen de la vida, chicos, nos referimos a un estudio dirigido o conocido como la famosa ontogenia. La ontogenia es el estudio de cómo se originó la vida en la Tierra y la filogenia, cómo ha ido evolucionando. Hablar de origen de la vida es hablar de teorías que buscan respuesta de cómo se originó, pues, ¿no?, la vida en la Tierra. Estas teorías que se han ido presentando a lo largo de los años han tenido algunos han tenido mucha, ¿cómo le digo esto? Han tenido mucha relevancia porque han estado por años, ¿no?, creyéndose que era de esa forma. Sin embargo, hay muchas teorías que han ido refutando a otras y en el transcurso de los años, hoy tenemos una teoría de mayor aceptación. Sin embargo, las teorías pueden ser refutables. Por ejemplo, si alguien de ustedes puede demostrar experimentalmente el planteo de una teoría que quieren presentar, puede refutar a la de ahora, ¿no? Entonces, las teorías se pueden refutar, ya que siempre va a haber un instrumento necesario para un laboratorio que pueda verificar que realmente fue así como se originó la vida en la Tierra. Entonces, por ello vamos a ver teorías. También vamos a ver evolución. Evolución, pues también son teorías para explicar cómo se dio la evolución, ¿no?, a través de la historia, donde va a haber personajes que van a plantear pues estas teorías para poder explicar a su manera pues cómo fue esta evolución. ¿Ya? Empezamos con la teoría de origen de la vida. La teoría de origen de la vida habla acerca, voy a dejar la tableta, chicos, para poder agregar unas cosas puntuales necesarias para esta clase, ¿ya? Porque de seguro se va a complicar un poco a la hora de pues, como son varias teorías, se pueden confundir. Cualquier cosa me pregunta. Por ejemplo, esta teoría de aquí es la teoría de origen de la vida. Acá. Vamos a poner acá. No sé por qué título no está. ¿Ya? Pues acá iría teorías del origen de la vida. Empezamos con el pensamiento vitalista, ¿no?, de cómo se originó la vida en la Tierra. A ver, para hablar acerca del pensamiento vitalista, tener en cuenta, este pensamiento pues viene de hace años atrás, donde se plantea que la vida se origina pues bueno, vitalista porque hay una fuerza divina que le da vida a lo inerte, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el famoso Aristóteles. Este personaje, en su teoría de generación espontánea, apoyada con una idea vitalista, de vitalismo, habla de que había un ser supremo, bueno, no había un ser supremo, había una fuerza suprema que le daba vida a lo inerte. La iglesia tenía pues un pensamiento no científico, ya que ellos apoyan lo que es el creacionismo, donde cierta parte de su creencia apoyaba a Aristóteles, porque él cuando mencionó la fuerza vital, que es la vida lo inerte, la iglesia dijo, bueno, ya que este personaje tiene muchos seguidores, pues hay que darle por su lado que tiene razón, pero siempre y cuando acercándolo a nuestro pensamiento creacionista.
¿no? ¿A qué voy? A que estas personas, pues, que apoyan la iglesia, que no está mal, está bien, usaban a Aristóteles para que de alguna forma les haga llegar que había un ser supremo, que era Dios, que es Dios. Pero en este caso, Aristóteles decía que había una fuerza divina que le daba vida a lo inerte. Esa fuerza divina hacía que los seres sin vida tengan vida. Entonces, cuando él habla de la entelequia, que es esta fuerza divina, la iglesia le dice, sí, existe la entelequia, pero esta fuerza se llama alma. El alma es lo que entra al ser sin vida para que tenga vida. Entonces, Aristóteles en ese entonces no podía negar esto porque recuerda que hubo un tiempo donde la iglesia tenía más poder que la ciencia. Entonces, las personas que hacían ciencia simplemente se les buscaba y no se les permitía hacer ciencia. Entonces, él no le quedaba de otra que aceptar. Un pensamiento que duró por muchos años de este personaje fue el crear, ¿no? El permitir que las personas puedan creer que, por ejemplo, de un tronco de árbol viejo caído en el agua se descomponga y sale un cocodrilo. Él decía que este tronco que ves aquí, viejo, cuando se secaba, le da cocodrilos. Y las personas le creyeron a él todo lo que decía. Tú miras, no, pues mis, o sea, de verdad, pues mis, no, de verdad, chicos. Así era. Decía, cocodrilos surgieron de troncos descomponiéndose en el agua. Y las personas le creían, ¿no? Él decía, sí, además de los frutos salen los patos, decía, ¿no? Los frutos, cuando los frutos se abren, salen los patos, ¿no? La posición idealista que maneja también este tipo de teoría era que la entelequia eh, actuaba sobre la materia inanimada o sustancia en putrefacción y originaba seres con vida. ¿Quiénes apoyaban esta teoría y eran sus seguidores de Aristóteles? Newton, Harvey, Descartes y el principal, Van Helmont. Este Van Helmont, joven, era el más creyente, tanto así que se atrevió a vender recetas para crear ratones. ¿Cómo crear ratones? Recetario. Entonces, hasta ese punto se llegó. Ahora tú me dirás, pero ¿por qué se creyó eso? Porque, y te preguntan, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Tú qué vas a responder? Entonces, para eso, este personaje llamado Aristóteles decía, hay un inicio y hay una fuerza divina llamada intelecto, que es el alma, lo decía la iglesia, ¿no? Bien. John Needham, por ejemplo, fue un científico que también apoyó la generación espontánea, pero la generación espontánea para microorganismos. Decía que si tú hierves un recipiente o un caldo, matas todo lo que hay dentro y luego dejas el caldo enfriar. Al cabo de minutos vas a encontrar que la sustancia líquida ya originó seres con vida llamados microorganismos. Yo te pregunto, cuando lleves el caldo, ¿qué pasa? Todo lo que está acá adentro muere, no hay vida, es un caldo puro. Pero una vez partículas pueden venir con bacterias, con esporas de hongos, y empiezan pues a aumentar, a proliferar. Entonces, Needham decía que sí había fuerza divina, ¿no? Entelequia, que le daba vida al caldo, y esto hace que de ahí nazcan microorganismos. Aquí está el apoyo de Van Helmont. Van Helmont hablaba de una receta para crear ratones, ¿puedes creerlo? O sea, decía, dejas maíz, ropa sucia, expuesta al sol, y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Y las personas así compraban su libro de recetas para crear ratones y otros organismos más. Y en verdad pasaba eso, joven.
aparecían ratones, después de 21 días aparecían los ratones. Tú dirás, a ver, lo voy a hacer, no pues. Lo que pasa es que en ese tiempo las condiciones sí se prestaban para que esto ocurra, porque había en ese tiempo un montón de ratones que vivían cerca al lugar donde ellos guardaban sus granos, ya que en tiempos de sequía se morían de hambre. Ellos guardaban sus granos en unos reservorios donde las ratas lo buscaban siempre alimento. Esos reservorios tenían huecos en el techo y la luz incidía sobre esta ropa sucia y ese maíz. Y ahí aparecían ratas. Muchos años duró todo este pensamiento que era de esta forma como se originó la vida, por muchos años, hasta que tiene que llegar alguien que diga, no, no es así, pues. Pero en Durkheim sí apoyaba la generación espontánea. Otra teoría en el siglo XVII aparece Francisco Redi con su biogénesis. Recuerda que la teoría de Aristóteles le dicen teoría de generación espontánea o abiogénesis. En cambio, la de Francisco Redi le dicen biogénesis, porque habla acerca de la origen o formación de la vida. Redi demostró que no hay generación espontánea para macroorganismos. Demostró que las larvas surgen del huevo de las moscas y no de la carne en putrefacción. Colocó 3 frascos de carne, a uno lo selló herméticamente, al segundo le colocó una gasa y el tercero lo dejó abierto. Cuando los seguidores de Aristóteles buscaban a Redi, decían, a ver, comprueba lo que dices. Entonces él agarró el primer frasco y les mostró, mira, no hay. A ver, que se origine la vida de la carne, no aparece. Los seguidores de Aristóteles le decían, es que tienes el frasco cerrado. En el frasco cerrado no entran moscas. No, diré, el frasco cerrado no entra la entelequía. Supuestamente la que tiene que dar la vida del inerte, ¿no? No entra entelequía en el frasco. Como no entra, entonces no va a poder generar vida. Ok, vamos a poner otro agarra el frasco 2 y le pone un sello, lo tapa con gasa. Y supuestamente si tiene huequitos, pues tiene que entrar la entelequía, ¿no? Y originar vida. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen moscas y empiezan a depositar sus larvas, sus huevos, perdón, sobre la gasa, porque ahí el olor era muy fuerte, cosa que atraía más insectos. Entonces, estos huevos fueron depositados por las moscas se fueron. Al cabo de días, sobre esa gasa empiezan a moverse las larvas. Entonces, ahí pensaron lo que produce vida, no es la carne, sino la mosca. Ahí se iba a pensar. Y luego, en otro frasco, abrieron el frasco y las moscas depositaron huevos y al cabo de días salieron gusanos de esa carne. Entonces, ya se sabía que el gusano no provenía de la carne, provenía de la mosca. Eso permitió dar a entender a los seguidores de Aristóteles de que era posible que de la carne origine vida, sino de la mosca. Entonces, Redi dice, la vida se origina de otro ser preexistente. Es imposible que alguien sin vida origine vida. Y ahí se quedó. Estos seguidores de Aristóteles decían, ok, vamos a ver más pruebas. No les convenció, pero sí les puso la duda ahí, bien clavadita, para que piensen que sí es imposible la teoría de generación espontánea. Luego aparece Lázaro Spanazzani. Lázaro Spanazzani, jóvenes, hace un trabajo también muy ambicioso. Él decía, ya, alguien ya había trabajado con caldos hervidos. Yo voy a hacer lo mismo, decía. Esto que ves acá en primera imagen lo hizo Needham, ¿te acuerdas? Lo hizo Needham. Aquí está. Lo hizo Needham. Aquí está. Lo hizo Needham. Pero luego Spanazzani dice, a ver, lo voy a volver a hacer. A ver si a mí me sale lo mismo. Agarró el caldo, a un igualito, lo hirvió, lo dejó abierto, entró a microorganismos. Ahí está, lo mismo que hizo Needham. Pero ahora este caldo, supuestamente este caldo, había seres con vida, ¿sí o no? Tenía que originar más vida. A este caldo lo cerró, mira, y lo volvió a hervir.
Y cuando analizó una muestra de este matraz, no había nada. Y luego analizó al cabo de días nuevamente y no había nada. Y quiere decir que si supuestamente la entelequía ya entró y le dio vida, ¿por qué la vida no persiste? ¿No? Si tiene que haber vida en ese caldo. O en este caso, al abrir esto para sacar la muestra, se descubrió que no había vida. Entonces es imposible que se dé esa teoría, que el caldo se origina a seres con vida. Entonces él dijo, yo lo cerré correctamente. Nedham no lo cerró correctamente. Por eso es que por ahí entraron microorganismos. Yo sí lo cerré. Por ello no entró microorganismos. Porque las bacterias o las esporas no podían dejar sus polvillos por ahí, pues estaba cerrado. Eso también como que ayudó a confundir más a los seguidores de la generación espontánea. Luego aparece Luis Pasteur en el año de 1861, en el siglo XIX. Luis Pasteur acaba y derrota definitivamente con la abiogénesis o generación espontánea. ¿El qué hizo? Calentó también el caldo vegetativo, pero utilizó matraz cuello de cisne, ya que su prioridad en la generación espontánea era que la entelequía ingrese. Entonces él dijo, ok, voy a dejar el frasco abierto para que no digan que lo he cerrado, pero ese frasco abierto le voy a dar una inclinación en el cuello. Entonces hizo un doblez en el cuello del matraz con cuello de cisne, agregó el caldo, hirvió el caldo, pero lo dejó abierto en un pedacito. ¿Para qué? Para que por acá puedan entrar supuestamente los microbios, que él sabía que había microbios, ¿no? Por ahí puedan entrar. Pero los seguidores decían que estaba abierto para que entre la entelequía. Luego, el matraz en forma vertical, cuando lo analizaron, no había nada, o sea, estaba puro. Pero en el cuello se habían retenido partículas volátiles, que en este caso eran esporas de bacterias o esporas de hongos. Entonces, cuando inclinan el matraz, la muestra se contamina. Por ello, se puede extraer caldo contaminado con microorganismos. Pero si cortamos el cuello, el microorganismo está en el cuello y el matraz sigue puro. Con esto, jóvenes, se da a entender que la vida no se origina de la nada, sino que solamente un ser con vida puede originar a otro ser con vida. Así es. ¿Qué instrumento usó Pasteur para derrotar definitivamente la generación espontánea? Utilizó el matraz con cuello de cisne. Eso fue su experimento porque le permitió abrir esta teoría de la biogénesis para que tenga más énfasis que la generación espontánea, que duró por muchos años. ¿Ya? Otra teoría es la teoría cosmogónica. También le dicen la panspermia. La teoría cosmogónica habla acerca de que en el universo existió gérmenes en vía de reposo que luego llegaron a la Tierra con un meteorito. Cuando cuando estos microorganismos llegaron a la Tierra, aquí empezaron a evolucionar. Pero él hablaba acerca de una hipótesis, ¿no? Donde la Tierra supuestamente era primitiva. ¿Qué es eso? Una Tierra primitiva quiere decir que es una Tierra que no tiene condiciones favorables para la existencia de vida. Entonces, cuando llegan las esporas y las bacterias del espacio, de otro planeta, estas empiezan a evolucionar aquí, en nuestro planeta, ¿no? Es la que nosotros tenemos, ¿no? La que nosotros tenemos. Limitaciones. Recuerda que la cosmogónica también se llama panspermia. ¿Ya? Se llama panspermia. Entonces, esta cosmogónica o panspermia tiene su limitación. ¿Y cómo es limitación? Lo que no pudo explicar. Acá ellos no pudieron explicar cómo pudo haber llegado esporas y bacterias si cuando estas caen a la Tierra, uno, al llegar por los meteoritos,
deberían quemarse porque hay calor y también hay combustión. Es difícil que un meteorito haya llegado a la Tierra con un meteorito. Perdón, es posible que la espora haya llegado a la Tierra con un meteorito, porque el meteorito se quema nomás. Entonces no pudieron explicar eso. Son sus limitaciones. Bien, otra teoría. Hay otra cosa. Supuestamente, si estas esporas y bacterias viajaron por el meteorito, de dónde surgieron? De otro planeta, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, ¿cómo sabía él que había otro planeta con esporas y bacterias? Realmente estaba inventándolo. La limitación es esa. No había instrumentos para salir del planeta Tierra y saber si había vida en otra parte. Cosa que hoy en día sí se puede. Tú sabes que hoy en día sí se puede, ¿sí o no? Hoy en día ya hay naves espaciales que pueden viajar al exterior y pueden saber si hay vida o no hay vida. ¿Se podría entonces reaperturar esta teoría? Claro. Una teoría tiene para probar si es verdad o falsedad, hipótesis, ahí entra nuevamente en vigencia. Esta teoría de generación espontánea, también llamada, pero esta teoría de la cosmogónica o panspermia, es una teoría que ha dado, en este caso, hoy en día curiosidad, ya que ya hay condiciones para salir, entonces ya quieren saber si en verdad o no que eso ocurrió, ¿no? Ya hay formas. Bien, continuamos. Teoría quimiosintética, también llamada biogénesis o teoría de la evolución química, propuesta por Alexander Oparin y John Haldane. Estos personajes hablan de que la vida se originó de aglomeraciones de componentes químicos que permitieron formar, no aparecer, por la condición extrema que había en ese tiempo. Él hablaba de una tierra primitiva también, donde no había atmósfera y no había capa de ozono. La radiación solar que impactaba del sol hacia la tierra era tan fuerte que en la tierra no permitía existencia de vida. Los rayos UV también, perdón, los rayos UV impactaban del sol a la tierra, no había quien lo detenga, porque en ese tiempo, pues, en la tierra primitiva no había capa de ozono. Entonces, él empieza desde ahí. Decía que la vida se origina, pues, de evoluciones químicas. Ahí tengo, por ejemplo, una imagen donde, según Opari, había una laguna, un lugar con mucha agua, donde él decía que eso existió y quemaba mucho. Era como una sopa hirviendo. Lo llamó la sopa orgánica. Esa sopa empezó a calentarse, a hervirse, y cuando llegó algunos componentes químicos que había por ahí, llamados metano y amoníaco, incidieron con la radiación UV y cayeron a la tierra, perdón, al agua. Y en el agua empezaron a aglomerar, porque ya había H2O. Al aglomerarse, generaron un cuerpo llamado coacervados. Los coacervados son los primeros seres vivos en la Tierra, antes de bacterias, según cuenta Oparin, que se formaron pues, de aglomeraciones de moléculas en el mar, el llamó sopa orgánica. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma, puedes comprender cómo es que se originó la vida en la Tierra. Ahora tú me dirás, pero ¿cómo eso pudo comprobarlo si él no estuvo presente en ese tiempo? Claro. Entonces, ¿cómo se comprueba eso? Los coacervados, primero, aquí están, surgen de acá, de aglomeraciones de otras moléculas, proteínas, agua. Ahora, para que Oparin pueda recrear todo esto de manera hipotética, alguien tenía que comprobarla y él no lo comprobaba. Como no la comprobaba, no tenía mucha validez. Hasta que aparece ¿quién? Miller-Urey. Cuando aparece Miller-Urey, pues sale ganadazo, Oparin. Aquí había quien ponga a prueba su teoría. Probaron esa teoría de Oparin colocando un instrumento, imaginando que los electrodos caían sobre este componente químico llamado metano y amoníaco. Por muchas horas empezaron a darle radiación y electrolitos. Al cabo de días, cuando enfriaron todo el proceso, encontraron en esa muestra que habían formado
aminoácidos. ¿Ves que es un aminoácido unido a una proteína? Por lo tanto, si había ese aminoácido, es porque ahí se puede iniciar la vida Tierra. ¿A partir de dónde? A partir de las chispas, que eran electrodos, que se originaba pues de la unión de moléculas como amoníaco y en este caso metano, que al incidir la radiación formaban moléculas más grandes como los aminoácidos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese libre sí se puede construir, se puede generar lo que es que la teoría de Oparin era cierta. Los chicos, era real. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? A ver. ¿Me puede explicar lo de Oparin? Claro, Oparin tenía razón cuando decía que la Tierra se había originado pero la vida se había originado a partir de compuestos químicos. Porque cuando él hablaba acerca de eso, él decía que si ya había antecedentes de que la Tierra era primitiva, porque las personas hablaban que la Tierra nunca fue así, poco a poco ha ido cambiando. Y ese cambio originó también que aparezca capa de ozono. Cuando no había capa de ozono, pues el impacto de la radiación del Sol hacia la Tierra era mortal. Eso permitía que no existiera bien Tierra. Por ello solamente había el mar, que era el más abundante. Y cuando los rayos impactaban sobre el planeta, llegaban a afectar a quién, al amoníaco y al metano. Y esto pues al caer el agua se juntaban con el agua. Perdón, al caer el mar se juntaban con el agua, molécula H2O, generaban otras moléculas, en este caso el aminoácido. Y aminoácidos unidad de proteínas. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso él lo planteó, nunca lo experimentó, y lo experimentó fue Miller y Urey. Miller y Urey dijeron, vamos a poner a prueba eso, y crearon este instrumento que ves acá, que también está aquí, mira, ¿no? Y recrearon todo lo que decía Oparin. Y cuando buscaron los análisis, se encontraron aminoácidos. Entonces, por eso se cree que en verdad fue de esa forma. ¿Cómo se dio la vida, se dio el origen de la vida, ¿no? A partir de los coacervados. Él lo llamó coacervados, los primeros seres con vida. Coacervados. Bien, chicos, seguimos ahora con, si no me equivoco, origen de la vida. Perdón, evolución. Hablar de evolución, chicos, es hablar, pues, desde el momento que la Tierra aparece, ¿no? Los años han permitido, pues, que todo haya cambiado, se haya modificado. Como dice Darwin, que solamente el fuerte haya sobrevivido, como hemos hecho en esta pandemia, ¿no? Lo que Oparin llegó a cerrar, ¿no? El pensamiento es que es verdad, solamente el más fuerte sobrevive. ¿Por qué? Porque se adaptó. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del COVID, ya, a mí me va a tocar el COVID. Es que no le voy a tocar como enfermedad, le voy a tocar como anécdota de inmunidad de supervivencia. ¿A qué me refiero? Muchas personas se han ido recuperando del COVID y muy difícilmente les ha vuelto a dar, muy difícilmente. ¿Eso a qué se debe? Se ve que el cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo jóvenes es muy sabio. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Bueno, no es una anécdota, pero sí me encontré. Cuando una mujer queda embarazada y huevo o cigoto no se acopla bien a su cuerpo, porque hay momentos donde tiene que acoplarse y dejar crecer. Cuando el cuerpo no se acopla, por ejemplo, no sé, crece una parte del útero y no baja, perdón, crece una parte de la trompa y no baja el útero. No es normal. ¿Sabes qué pasa? El mismo cuerpo lo expulsa, genera aborto espontáneo, naturalmente, porque tiene que librarse de algo que no está creciendo bien. Por ejemplo, cuando tú quieres
quieres donar sangre a alguien y él no te lo recibe porque tu sangre no es compatible, es porque el cuerpo analiza qué cosa debe de entrar y qué cosa no debe de entrar. El cuerpo sabe. El cuerpo se ha ido adaptando a los cambios que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, el hombre cuando llega a evolucionar, la evolución ha sido por necesidad. Con el tiempo obviamente se han adaptado, pero la necesidad es primordial para la evolución. Entonces, la vida aparece hace 3.800 millones de años. A partir de ese momento hablamos de evolución. ¿Ya? Calcula que sobrepasa los 5 millones de especies. Wow. Esta imagen que ves ahí se llama Archaeopteryx. Si te das cuenta, es un reptil con alas, porque mira sus patas. Tiene escamas, mira su cabeza. Es un reptil más antiguo que existe, que permite explicar el punto de evolución desde un reptil a un ave. Tú sabes que hay un orden. Nosotros estamos al final, como los más evolucionados, claro. Pero de reptil a ave, este es el punto clave, ese animal. El Archaeopteryx es un animal que permite dar a entender que de los reptiles nacen las aves. Ya. Bien. A ver. Entonces, hablar de evolución es hablar de un proceso natural por el cual ocurren las modificaciones en las poblaciones y las futuras generaciones. Característica de una evolución. Ya lo dije, es un proceso natural que no se detiene y es al azar. La evolución del ser vivo es parte de la evolución del cosmos. La evolución del ser vivo es parte de la evolución del cosmos. Pruebas de evolución. Anatomía comparada. Acá mucha atención ya. Pregunta examen. La anatomía comparada se estudia, joven, cuando la ciencia no deja abrir cadáveres. Hace muchos años estaba prohibido abrir cadáveres. No permitía abrir cadáveres para analizarlos. Hoy tú vas a la morgue, hay cadáveres, puedes abrir, analizarlo. Antes estaba prohibido abrir un cadáver. El primer cadáver que se abrió lo hizo Andrés Vesalio, hace muchos años, para la anatomía antigua. Pero como no se podía abrir cadáveres, se abrían animales. Usaban dos animales, ¿quién? Cerdos y monos. ¿Quién fue el primero en abrir un animal? Aristóteles fue el primero en abrirlo, para analizar qué había dentro y compararlo con el cuerpo de un hombre. Anatomía comparada. Comparada. Entonces, los órganos homólogos eran órganos que se analizaba para poder compararlo con el hombre. Recuerda, acá no se usaba la anatomía del hombre porque en ese tiempo estaba prohibido abrir un cadáver. Entonces, ¿qué hacían? Analizaban las muestras, ¿no? Luego aparecen los órganos homólogos. Una vez que ya se conoce esto, recién se empieza, pues, al pasar el tiempo, ya se empieza a estudiar cadáveres después de muchos años. ¿Y eso para qué sirvió? Para conocer los órganos homólogos y órganos análogos también. Por ejemplo, mira acá. Yo veo ahí extremidad de animales mamíferos. Y algunos son de, perdón, son de vertebrados, ¿verdad? Son de vertebrados. Y hay uno que es de ave. Ave y el resto son mamíferos, no me equivoco. Sí, todos son mamíferos y unos de ave. Ya, quiero que te fijes algo aquí. Todos comparten algo en común. ¿Cuál es? El brazo es una extremidad. Todos una extremidad. Tienen, mira, en este caso, los falanges, tienen ahí el fémur, en el caso del humano. Ah, perdón, ahí es un húmero, es brazo, ¿no? Un húmero. Entonces, comparten. Entonces, yo digo, el origen es el mismo, porque todos son brazos, en este caso extremidades. Pero la función no es la misma. Mira esta, para nadar en la ballena,
un brazo para agarrar, este es para trotar del caballo, este es del león para poder correr, el humano para agarrar, el murciélago para volar, el ave para volar. Si me dicen, tiene igual estructura, pero diferente función, órgano homólogo. Órgano homólogo. ¿Por qué mis? Tiene igual estructura, pues diferente función. Tienen un mismo origen embrionario, lo cual implica que su evolución es divergente. A este tipo de cambios que ha pasado, pues, por varios años, se conoce como evolución divergente de órganos homólogos. Con el tiempo, ellos han ido cambiando su función. Órganos homólogos. Órganos análogos. En este caso, cuando tienen diferente estructura e igual función. Mira, este es un grillo, este es un mamífero. Pregunta, ¿mismo origen? ¿Ambos son mamíferos? No, el origen no es. Este es insecto, este es mamífero. Claro, origen diferente. Pero mira la función de sus patas. Hacen lo mismo. Las patas sirven para rascar. Órganos análogos. Diferente origen, pero la misma función. Esto arrastra una evolución con el tiempo llamado convergente, porque este cuerpo del animal se sigue modificando hasta que sea una pata para rascar. Pero son de origen diferente. Evolución convergente, órganos análogos. Repito, evolución convergente, órganos análogos. Ya, órganos análogos. Órganos vegetativos, aquella o aquel órgano rudimentario que perdió su función en algún momento. La coxis, por ejemplo, está debajo del sacro. Esa coxis que ves acá, mira, es la huella de que en algún momento tuvimos cola. Buznamos de los monos. Vestigial porque no tiene una función, no sirve para nada. Otro, membrana nititante. Hay una membrana de más en nuestro en nuestro ojo, que es el tercer párpado. Músculos auriculares. Apéndice retrocecal, acá está, mira. Este apéndice retrocecal no tiene una función, acá, perdón, este de acá, tiene ninguna función definida. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? El músculo auricular, este de acá, mira, este de acá, mira, ¿ves? Este doblez. También eso no tiene una función. Me comparo con el del mono. Es una punta la que se doblado. Cuando no hay función, decimos que es vestigial. ¿Ya? Muela de juicio, músculos auriculares, membrana nititante, coxis. Pruebas paleontológicas. Uno dice, yo he visto un resto fósil, he visto una huella. El resto fósil es una huella de un antepasado que se analiza para ver de qué año viene y cómo es el aspecto. ¿Dónde pueden encontrarse esas huellas? En rocas, ámbar, hielo. Los restos anatómicos puede ser, por ejemplo, que se encuentre un cráneo, unos dientes, huesos, y petrificados que se encuentran en minerales, fósiles mineralizados, como es el caso de este molusco, mira, en un caparazón. Ejemplo, ahí está trilobites y conchas. Y el de acá es el hueso, pues, el esqueleto, que se ha encontrado por partes, más restos anatómicos. Entonces son restos petrificados, son restos anatómicos. Se pruebas de paleontología, porque se ha estudiado, pues, por muchos años la existencia de estos seres. Bien. También hay preservados en hielo, en resina, en ámbar, que se deben conservar sí o sí de esa forma. ¿Ya? Ejemplo, la medusa que hace una medusa de hace 500 millones de años, helechos, que son antiguos, muy antiguos. ¿Ya? Acá, mira acá. Acá están los helechos, mira, que se han sedimentado en una roca. Esos helechos permite pensar que esa planta existió desde la época del periodo jurásico. ¿Qué quiere decir, Miss? Que era alimento de dinosaurios.
es el periodo Jurásico. ¿Y cómo llega hasta esa conclusión? Porque hay análisis que se hace de las piedras para ver su grado de antigüedad. Ahí está, huellas en las marcas pisadas también en barro o lava, ¿no? En este caso es un dinosaurio. No hay otro animal que coincida. Fósiles vivientes, tenemos ahí, aquí, tenemos a la ginkgo biloba, que es esta planta de acá, al celacanto, que es de acá, y a la totara, que es de acá. Son, en este caso, fósiles vivientes, que aún todavía viven, que se crean que ya deberían estar aquí, ¿no? Todavía existen. Fósiles vivientes. Me da un segundito, me da un segundito, please, un ratito. Bien, ahora sí continuamos, chicos. Bien. Las pruebas embriológicas permiten determinar desde la etapa del embrión cómo hemos ido cambiando. Por ejemplo, mira acá, puedes ver el embrión de un pez, de un reptil, de un ave y de un humano. Se asemejan, ¿verdad? Hay muchas semejanzas, pero hay un punto donde empieza a cambiar, es la cola. La cola en el humano se atrofia y desaparece, en el ave todavía hay una punta, en el reptil se hace en espiral y en el pez se mantiene. Es porque todos tenemos cola, en algún momento lo tuvimos. Las branquias permanecen en algunos animales, como los peces. Reptiles cambia a pulmones, en aves cambia también a pulmones, y un humano también cambia en pulmones, pero va cambiando con el tiempo. Las pruebas embriológicas, como te dice acá, la semejanza entre los patrones de desarrollo embriológico en etapas tempranas están controladas por genes similares, claro, porque en algún momento tuvimos algo en común, ¿no? Y poco a poco hemos ido variando. Haeckel, como te decía, habla de la ley de la biogenia fundamental, donde la ontogenia, que estudia el origen de las especies, es una recapitulación rápida y breve de la filogenia, que es la evolución de la especie. Lo hablé hace rato, ¿no? Igual. Pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas, chicos, hay ciertas características que compartimos en común con otros animales. Por ejemplo, han escuchado de la prueba de, bueno, por mejor, hemos escuchado del grupo sanguíneo RH positivo, RH negativo, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, ¿por qué le dicen RH positivo y negativo? Por ejemplo, yo soy RH positivo, soy yo. Es porque tengo un antígeno llamado antígeno D, que también se encuentra en los monos. Yo soy RH negativo, es que tú no tienes el antígeno. Aquí no está el antígeno, porque quizás tus genes no te conllevan a que sea más cercano a este tipo de especie de mono. Quizás a mí sí. Entonces, el RH es un grupo sanguíneo, pues RH, sistema RH, factor RH, porque determina que hay pruebas, ¿no? De que nosotros también podemos tener ese tipo de anticuerpo, ese tipo de antígeno, perdón. Otro, cuando por ejemplo hacemos pruebas de glucólisis, también se da en otros seres con vida, obviamente en humanos. Entonces compartimos ciertos procesos, ¿no? De semejanza con otros.
Pruebas biogeográficas. Cuando Darwin viajó con las Islas Galápagos en su barco Beagle, encontró organismos muy similares. Por ejemplo, encontró a las tortugas, su tamaño le confundía mucho. El pico de las aves variaba cuando el plumaje era similar. ¿Por qué esa paloma, no sé, o esa ave verde con anaranjado, su pico es puntiagudo? Ah, porque quizás con eso desgarra. ¿Por qué ese animal que también con el mismo color de plumaje tiene otro tipo de pico? Porque obviamente se alimenta de otro alimento diferente a lo que es desgarra, capaz este sea que se alimenta con semillas. Entonces hay cositas que cambian. ¿Y eso por qué, Miss? Porque quizás en ese lugar no hay animales carnívoros para poder, en este caso, el alimentarse, pero sí hay muchas semillas, entonces se modifica su órgano. Entonces, las pruebas biogeográficas permiten comparar que hubo una semejanza, o hay una semejanza de animales en la Tierra, que luego estas han ido cambiando y evolucionando por partes diferentes. Por ejemplo, mira al dromedario, que es el camello, y la llama. Se parecen bastante, ¿sí o no? Pero, a ver, trae un camello acá a Lima, no aguanto. Que con el tiempo han ido creciendo en otros lugares y se han adaptado a ese tipo de vida en ese lugar. Las llamas también no son de acá, las llamas son de la puna. El hipopótamo y el tapir se parecen mucho. Ahí hay un punto de origen, ¿sí o no? Debe haber un punto de origen ancestral. Entonces, las pruebas biográficas permiten estudiar que hay pruebas de que compartimos ciertas similitudes. ¿Ya? 6, pruebas de la biología molecular genética. ¿Qué es eso? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de los cromosomas, en humanos decimos siempre 46, ahí está, mira. En el chimpancé es 48, mira. En el caballo es 64. En la vaca, 60. En el chivo, 54. En el chancho, 40. Y así sucesivamente va bajando. Pero va variando. Va variando. Ahora, yo te digo, vamos a ver su secuencia genética de la hemoglobina. Mira el humano. A, G, G, C, A, T, A. Mira el chimpancé. A, G, G, C. Hasta acá se diferencia, mira. ¿Ves? Quiere decir que podemos compartir ciertas características moleculares, pero no del todo. ¿Te das cuenta? Con otro animal también lo compartimos. Mira, A, G, G. Todas empiezan en A, G, G, mira. Entonces hay un punto de unión, de semejanza. Las pruebas biológicas moleculares permiten entender eso, el código genético. Pruebas citológicas. A nivel celular, pues, todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas, pueden tener similitudes. Por ejemplo, ¿qué se parece a una procariota bacteria con una eucariota? A ver, ¿qué se parece? ¿Tienen núcleo? No. ¿Tienen membrana? Sí. ¿Tienen pared? En vegetal, sí. En bacteria también sí, pero en eucariota, eucariota animal y vegetal, no hay pared. Hay algunas cosas que sí se asemejan, pero no del todo. Mira, por ejemplo, los prosimios. Los prosimios es un tipo de monos. Salen estos de acá. El lemur, el lori y el tercero. Y de los promidios primitivos, los primitivos, nacen estos de acá. Si te das cuenta, el hombre está en el último de la lista, mira, porque se me hace evolucionado. ¿Te das cuenta en cómo este orden, mira? Va de menos a más. Pasa por acá, pero no entra, porque no somos monos, pero pasamos por esa etapa. Un poco alejada, pero la pasamos. ¿No? Evolución
teorías de evolución, ¿no? Así uno trata de explicar más o menos de dónde surgimos nosotros, ¿no? A través de los árboles genealógicos. Bien, pasamos al lamarquismo. El lamarquismo habla acerca de que la vida, perdón, el origen se fue dando, la evolución se fue dando a través de cambios, cambios que se han heredado a través de la historia de los progenitores. En su obra, en su obra llamada Filosofía Zoológica, él plantea la parabiología y plantea además que los seres con vida han ido cambiando a lo largo de los años, que han ido evolucionando. Por primera vez, cuando se escucha hablar de Lamarck, ¿no? Es usando el término de evolución. Antes nadie se había atrevido a estudiar evolución, nadie. Era muy complejo, pero Mendel, sí, Mendel habló de evolución por primera vez. ¿Qué decía él? En sus postulados decía que el ser vivo a través del tiempo sufre modificaciones graduales, el cual permite adquirir características que con el tiempo va a dejar a su generación siguiente. Por ejemplo, si acá el jirafa tenía cuello corto y no llegaba a alcanzar a este, tenía que estirar su cuello. Al estirar ya podía alimentarse y sobrevivir. O si no hacía esto, moría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta jirafa decide alzar su cuello, llega hasta acá, llega hasta aquí, ahí está, llega hasta aquí, y se estira. Y Lamar decía que esta jirafa cuando tenga su descendencia va a salir igual a ella. No, pues. Es como si te digo, chico, me pinto mi cabello rubio porque mi hijo también nazca rubio. No, pues, está en los genes. No es físicamente, sino genéticamente para que salga una característica tal como dicen. ¿Ya? Entonces, él decía que las jirafas tiraban su cuello hasta poder alcanzar la copa y luego estas jirafas se reproducían con el mismo tamaño y salían pues jirafas de mayor tamaño. Lo cual heredaba esa información a sus progenitores. Bien, seguimos. La ley que plantea, llamada influencia del medio ambiente, también así como ley del uso y desuso, decía que los órganos que se usaban constantemente se desarrollaban. Y los órganos que no se usan constantemente desaparecen, como el caso del apéndice. ¿No? Desaparece. Bien. La limitación donde él no pudo explicar algo fue que los caracteres adquiridos por necesidad no se heredan, sino están en el ADN del organismo. Es así. Por ejemplo, si yo soy rubia y quiero que mi hijo salga rubio y me caso con un señor de ojos marrones, mi hijo tiene que ser rubio sí o sí. No. El aporte de él genéticamente también lo va a dar al bebé. Mi hijo no va a salir siempre con ojos verdes, a menos que sea solamente mi hijo nomás, que yo le haya que esté creado con mi información, y eso no existe. Siempre hay un cruce, hay una unión de gametos, ¿ya? Entonces él decía así, que la información se hereda, pero por el ADN. Siguiente aporte es del famoso Charles Darwin. Chicos, me dan un segundito.
Chicos, sé que son muchos nombres, sé que es mucha teoría, sé que te estás cansando, el tema es largo. Sí, chicos, el tema es así. Chicos, les comento algo, ¿ah? Esto vino en el examen de admisión San Marcos el sábado y el domingo. ¿Y sabes qué tema vino? El de acá, mira. Y la respuesta era esta. Está. Esta vino. Ay, se movió. Esta vino. Esta vino. Esta y esta. Esa es la emisión San Marcos. Si lo revisaste, vino esa. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Estás durmiendo y el tema que viene encima de emisión San Marcos es ese. Importante, ¿sí o no? Estar atento. ¿Te das cuenta? Este es el temita más pesado que puedes decir, por eso es que el profesor a veces se aburre. Bien, es que es un poco, es mucha teoría. Bien, seguimos. Darwin, uno de sus mejores aportes para hablar de biología fue el aporte de la teoría de su evolución darwiniana. Su obra mayor conocida en la historia, Origen de las especies a través de la selección natural. ¿Ya? Teoría de la selección natural. Cuando Darwin empieza a hacer su investigación, él lo hace solo. Él no tiene amigo que le apoye, no. ¿Sabes qué pasa? Él agarra un barco, llamado barco Beagle, y viaja a las Islas Galápagos y Oceanía. Pero a la par, en otro continente, otro personaje llamado Russell Wallace había hecho lo mismo. Un viaje también donde él podía anotar, ¿no? Buscar información llamada pues también, bueno, una investigación donde buscaba también dar respuestas de cómo se da la evolución. Entonces, cuando Darwin viaja a las Islas Galápagos, empieza a observar muchas cosas que llaman su atención. Entre ellos estaba el pico de las aves. Lo llamaba él ranfotecas o pinzones. Decía que los picos variaban según la utilidad, en función al alimento que ellos tenían, ¿no? que realizar. Entonces, por ejemplo, había picos muy largos, picos muy gruesos, picos más delgados, cada uno variaba según la comida. Ahora, él, cuando empieza a hacer su obra, su teoría, todo, se entera que había un personaje que también estaba haciendo lo mismo que él. Entonces, este personaje había hablado también sobre la selección natural. Llegaron al mismo punto, selección natural. Entonces, agarra sus apuntes de Russell Wallace, considerándolo adicional a su obra, con este aporte. Es como si se da una fusión. ¿Por qué? Porque su investigación se parece a la de él. Entonces, con los aportes de Russell Wallace, él lanza el término selección natural con Russell Wallace, que siempre el más fuerte, seleccionado por la naturaleza y ha podido sobrevivir a la adversidad, del clima, de todo lo que le ha presentado en la vida, pues ha sobrevivido. Ese es el más fuerte. ¿No? Bien. Ahora, pero ¿sabes qué pasa? Para Darwin, quien evolucionaba no era la población, sino evolucionaba la especie. Él dice, la especie evoluciona. Pero hoy en día, la teoría de media situación dice que no hay que equivocarse, Darwin. Ni evoluciona la población, no evoluciona el humano, usualmente una especie, evoluciona toda su población, evoluciona. Decía así. ¿Ya? Ahí está su teoría. Mira. Esto sostiene que la alta fecundidad conlleva la lucha por la supervivencia entre los integrantes de la misma especie y su ambiente. Consideraba en este caso que la alta fecundidad en animales pues permitía que esas especies sobrevivan más. Decía que si había
cruces con otros animales distintos, pues hace que ellos sobrevivan menos, cosa que hay equivocación. Recuerda que la población, él decía, no, la población más adaptada es el que vive, y el que no se adapta muere. Pero ¿sabes qué pasa? Su limitación no le permitió explicar el origen de la variabilidad genética. Si son del mismo lugar, tienen la misma función en algunas cosas, ¿dónde está la variabilidad genética? O sea, como si son papá y mamá, las crías deberían ser distintas, no tan parecidas, porque la variabilidad es combinar genes, y él veía a todos casi iguales, solamente con unos rasgos que los cambiaba. Entonces, como él no pudo explicar eso, su investigación quedó cerrada, pero con falta de información un poco. ¿Sabes qué pasó aquí? Darwin no agarró, sino trató de extraer de su información de Wallace, ¿no? La selección natural, pero nunca pudo explicar la variabilidad genética. Pero ¿sabes qué? Charles, Gregorio Mendel en ese tiempo estaba vivo para la genética, pero como no era muy reconocido como Wallace, que es más reconocido, no llegó a compartir palabra con Darwin, pero era mi promoción, estaba vivo los dos por ese tiempo. Entonces, por ello, al no compartir su información, Darwin, su explicación esto quedó en el aire, variabilidad genética, cosa que Mendel sí pudo explicarlo. Si hubiera estado vivo, lo hubiera explicado. Porque ella hablaba de genes. Darwin ya sabía que había genética en la ciencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿tú te imaginas que Darwin se haya sentado con Mendel y le hubiera, oye, cuéntame de los genes, ¿cómo es eso? Oye, y esa teoría hubiera sido fantástica hoy en día. Había respondido muchas preguntas que hasta hoy no tenemos muchas interrogantes, pero no se conocieron. No se conocieron porque Mendel no era famoso, no tenía grandes aportes, era un simple monje, no le hacía caso. Y te he puesto que si Darwin lo escuchaba, esa teoría la completaba, pero muy bien. Otra teoría es la teoría llamada el mendelismo o el mutacionismo. El mutacionismo es una teoría planteada por Hugo de Vries. Cuando Gregorio Mendel descubre las arvejas, mejor dicho, las leyes trabajadas por las arvejas, a él no lo consideran para la genética hasta que muere. Cuando Hugo de Vries va a presentar sus aportes de genética, le dicen, ay, nomás un ratito, creo que alguien te ganó y también estudió genética. Que sí, a ver, buscan el archivo y encuentran la investigación de Mendel. Pero él ya está muerto. ¿Por qué su investigación no le da luz antes? Que era un simple monje, tú eres un científico. Entonces abren la investigación de Mendel y estaba mejor explicada que Hugo de Vries. Hugo de Vries reabre los archivos de Mendel. Mendel había muerto ya. Y a Mendel que sean padre de la genética en ese año, 1900. Muy tarde, ya estaba muerto. Es que recién valoraron su trabajo cuando ya Hugo de Vries lo volvió a reabrir. Hugo de Vries decía, no hay selección natural, no hay origen de la vida, no hay, perdón, origen de la vida por selección natural no hay. Decía. O sea, él rechazaba todo lo que decía Darwin, porque la vida el hombre fue evolucionando por mutación, decía. Por ejemplo, mira acá tengo una planta llamada Brassica oleracea, mira. Esta producía semillas, que si la plantabas en diferentes lugares, cada una crecía de diferente forma. Y decía, ya ves, han mutado, decía, han mutado, es una mutación, decía. ¿Y en verdad pasaba eso? Lo que pasa es que no era una mutación en sí, eran cambios que surgían, pero era dependiendo de dónde estaba. Por ejemplo, dónde se sembraba eso. O sea, no se va a sembrar. Es como si yo agarro un pino y lo quiero sembrar acá en la puerta de mi casa. Te pregunto, ¿ese pino va a crecer así inmenso como crece en Estados Unidos? No, pues. Pero no son pinos. Es que hay cosas que influyen. La temperatura, la tierra, la altitud, muchas cosas influyen.
Entonces, pero Mendel no tomó en cuenta eso. Él decía, no, ha mutado, decía. Es una mutación, decía. Entonces, era un pensamiento muy agresivo, ¿no? Decía, la mutación es el motor de la evolución. No consideraba la selección natural como el principal motivo para la evolución. ¿Él sabe con qué planta trabajó? Él trabajó con una planta llamada la Oenotera lamarckiana. Esta planta, llamada Oenotera lamarckiana, él lo llevó a diferentes lugares y le empezó a hacer crecer, para que esta pueda originar nuevas especies. Limitación. Él creía que la mutación siempre servía para cambios buenos, pero no es así. ¿Has escuchado la mutación del virus del COVID? No siempre es cambio bueno, ¿te das cuenta? Él decía, no, que la mutación nos permitió evolucionar. Mira el COVID. ¿Acaso su mutación permitió evolucionar para ayuda de nosotros? No, fue para beneficio de ese mismo virus. Entonces, no toda evolución pues se da en las especies. También se puede dar en este caso en... Sí, o sea, hay mutación, debe haber mutación, sí hay mutación. No digo que no hay, sí existe, pero no es tan acelerado como decía él, sino es pausado. Por ejemplo, para que haya evolucionado el virus del COVID, no evolucionó de un día para otro. Cuando empezaron a salir más virus creados por el hombre, porque usaban los virus a nuestras células, recién se empezó a entender mejor. ¿No, chicos? Bien. Teoría sintética. Esta es la última teoría que existe. Acá terminamos. La teoría sintética también llamada la teoría neodarwinista, que no está ahí, apúntalo. La teoría neodarwinista o la teoría sintética es una teoría planteada por Theodosius Dobzhansky. Aquí grandes aportes. Aquí está Theodosius Dobzhansky, aquí está Fisher, aquí está Meyer, está Simpson. Son varios personajes que apoyan esta teoría. Pero la cabeza es Theodosius Dobzhansky. Él decía que no existe uso y el desuso. Él decía, él no apoyaba la teoría de la marca. Siempre hay personas que no apoyan otras teorías, porque dicen, no, te equivocas, no, no es así. Entonces, él no apoyaba la teoría de la marca. Pero sí rescató dos cosas, lo que no se pudo concretar anteriormente. La función de la investigación de Darwin, más la función de la investigación de Gregorio Mendel. Él fusionó dos cosas importantes. Bueno, sí son tres, pero son dos las más importantes. El pensamiento de Mendel más el pensamiento de Darwin. Aquí está, mira, obra La genética y lo origen en las especies. O sea, es como la teoría de Darwin mejorada al lado genético. Entonces, él hace eso. Hace la teoría sintética es fusionar, unir algo. En este caso plantea la teoría la genética, obra de la genética y la origen de las especies. Él decía que de esa manera se puede explicar mejor cómo será la evolución, el cambio. ¿Ya? Ya. Selección natural se refería a que el más fuerte de esa población sobrevive. Deriva genética decía que las consecutivas veces que se daba el cruce entre dos individuos originaba que los individuos siguientes, generaciones, hagan con otras características, no siempre las mismas. Migración, ¿qué es? Cambio, pues, de un lugar a otro en población. Mutación es pues, un cambio que sea también de manera brusca. Por ejemplo, en el caso de la población, aquí esto, mira, acá es en población, mira, viajes en población, cambios de deriva en población, por conjuntos, esto por conjuntos. Ya. Por eso, la teoría sintética decía la población es la que evoluciona, no la especie. Pero Darwin decía, no, la especie que evoluciona. Pero como Darwin había muerto, apoyaban la teoría que ellos creían conveniente, que era la teoría de sintética, donde daba lugar a la población como unidad de la evolución. Une la evolución, la población. ¿Para qué? Para la teoría sintética. Así era. En cambio, unidad de evolución para Darwin era la especie. Bien. Postulados.
La evolución es el cambio de la posa génica, que se asume en su conjunto de alelos presentes en una población. Todas las características de una población se llama posa génica. La variación genética de una población surge al azar, ¿no? Por mutación o reproducción sexual, claro, pero sin over, es al azar. Por ejemplo, si tu mamá tiene ojos verdes, se casa con tu papá de ojos negros, salen tus 4 hermanos con ojos negros y un hermano sale con ojos celestes, un hermano nada más. Es al azar. Acá decían, sí, sí existe evolución. Esta evolución es lenta, no es brusca, no es acelerada, como decía Hugo de Vries. ¿Ya? La especiación, un mecanismo de evolución, es el proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una especie ancestral. Por ejemplo, hay una especie central de osos negros y osos blancos, y se dice que al pasar los años, estos se han fusionado creando una nueva especie. La especiación es esa. Es un proceso de cambios donde se generan nuevas especies a partir de especies ancestrales. Esa es la especiación. Hay un tipo de especiación, la alopátrica y la simpátrica. La especiación alopátrica decía que había un aislamiento geográfico que permitía que cambien los ancestros iniciales. Por ejemplo, si acá está una población y el río los separa, estos de acá van a cambiar a los de acá, van a ser poblaciones diferentes. Con el paso del tiempo, esa población ya no va a considerar a esta como su misma especie, sino como otra. Es un aislamiento alopátrico. Los miembros de una población tienen un aislamiento geográfico, luego un aislamiento reproductivo y genético. Quiere decir que estos cuando evolucionan, luego los que han cruzado llegan a evolucionar, cuando evolucionan, estos ya no van a poder volver acá. O sea, quieren pisar, ya no van a poder cruzarlas, porque ya han cambiado, han modificado sus estructuras. Se cambia, se modifica. Y ahí está, mira, acá está, mira. Cambia en cuanto a sus características y también a su reproducción. No se puede refiere cuando no les separa no hay ningún aislamiento geográfico. Mira, ¿te das cuenta de la imagen aquí? Aquí aislamiento geográfico. ¿Ves? El río. En cambio aquí no hay. Aquí no hay, mira. No hay aislamiento geográfico. Pero aún así se da el cambio. En el simpátrico, aún así se da el cambio. Sin haber aislamiento geográfico. Bien. Patrones de evolución. Recuerda que existió extinciones, ¿no?, súbitas en un cierto tiempo. Por ejemplo, las principales extinciones que se dio fueron dos, el Pérmico y el Cretácico. Son las dos principales extinciones que han permitido, pues, más importantes, que han permitido desaparecer a varias especies. ¿Qué es una reacción adaptativa? Una reacción adaptativa es una evolución muy rápida que puede ocurrir en un corto tiempo. Por ejemplo, acá, mira cómo evoluciona desde un tronco insectívoro a un roedor primitivo, y esto pues a ratones y estos grupos de cobayos. Por ejemplo, de acá salen nuevas especies a partir del tronco insectívoro. Estos cambios que se dan a través del tiempo de manera rápida se conocen como reacción adaptativa. Bien, chicos. No quiero poner tu nombre. Bien, bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sé que este tema es un poquito larguito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, pregunten. Preguntas hasta aquí. Ok, yo pregunto.
Hay material, ¿verdad? Hay material, me olvidé que hay material. Vamos a ver material, ¿ya? Vamos a compartir material. Miss, ya están en temáticos, ¿verdad? No, no, voy a hacer la práctica. Ah, ok, Miss, ok. Voy a compartir, voy a compartir la práctica. Ya, aquí está, chicos. Empezamos. La presencia del triplete AUG, que significa inicio del código genético AUG, constituye una evidencia de qué tipo de evolución. ¿Qué evidencia sería? Holoplasia, paleontológica, molecular, evolución convergente, ¿qué sería? El auge, recuerda que el auge es un aminoácido, ¿ya? La homoplasia vienen a ser cambios paralelos, cuando dos especies cambian en un mismo tiempo, de manera paralela, pero cada uno independientemente, ¿no? ¿Ya? Bien. Aquí hablar de auge es hablar solamente de molecular. La respuesta sería la D. Ya, D. Pues acá no hay comparación con otro. El proceso que favorece o desfavorece a ciertas características para que el organismo mejore o reduzca su supervivencia es denominado. Ya, aquí es deriva genética. Me ve bien. Mejore y reduzca su supervivencia. Reduzca. Ojo, dice reduzca. Selección no es para que reduzca su supervivencia, es para que aumente. A ver, proceso que favorece. Ah, mejore o reduzca, dice, ¿no? Ya, no. Si fuese elección, realmente sería mejor y nada más. Cada respuesta es deriva genética. ¿Por qué? La deriva genética, jóvenes, se refiere cuando una cierta población, ¿no?, va a originar cambios a lo largo del tiempo porque van a cruzarse entre todos ellos. Una población de una misma especie, entre ellos se van a cruzar. Obviamente que los caracteres más fuertes van a dominar, y esos fuertes son los que llegan a sobrevivir con tiempo. Pero, sin embargo, cuando hablamos de deriva genética, nos referimos a cambios que se van a dar en esos cruces, cambios que van a dar, que van a tanto a perder como ganar características desiguales. Por ejemplo, vamos a suponer que se cruza un animal de ojos negros con un animal de ojos claros. ¿Cuál domina ojos negros? La mayoría me sale con ojos negros, ¿correcto? Y muy pocos me salen con ojos claros. Ahí había una deriva genética, un cambio. Un cambio que a uno le favorece porque lo hace más fuerte, y otro le favorece porque lo hace más, va a haber menos de ojos celestes y más de ojos negros. Esto es lo que se llama deriva genética, el cambio. ¿Ya? Este es el concepto, pues el proceso que favorece o desfavorece a ciertas características, y esa es la deriva genética. La deriva genética. Bien. Pregunta 3. ¿Qué investigadores comprobaron la teoría quimiosintética de Oparin?
quién fue? La de Oparin. Oparin es la teoría sintética o quimiosintética que la va de los coacervados, ¿te acuerdas? La respuesta es Miller y Urey, ¿no? La C. ¿Quién propuso la teoría cosmogónica? Arrhenius, ¿no? Es Arrhenius. Cosmogónica o panspermia. También es la teoría cosmozoica, que es un poquito más, algo semejante a la de la panspermia, pero tiene otro concepto un poco más alejado en cuanto a subreal. ¿No? 5. La 4 respuesta es la E. 5. Darwin se basó en los datos para explicar el mecanismo que rige el fenómeno evolutivo. A ver, Darwin se basó en los datos información de quién adoptó Darwin para mejorar su teoría, chicos. Tú miras, Miss, pero es ahí de Russell Wallace, y no está, claro, no está, porque Darwin también decía de que para que se haya dado la evolución, tuvo que haber también características que favorezcan esta evolución. ¿Cuál era? Si había mayor cantidad de poblaciones, había mayor cantidad de comida para que puedan sobrevivir. Pero si había poca comida, no todos sobrevivían, solamente los que podían cazar, los más fuertes. Entonces, a esto, él utilizó una especie de progresión, llamada progresión aritmética, si no me equivoco, o geométrica, para poder determinar si había un balance que esto influía en la selección natural. Por ejemplo, ¿no? A mayor individuos, mayor cantidad de comida, de necesidad de comida. Si hay menor cantidad de comida, menor cantidad de individuos. ¿Sí o no? Entonces, ahí hay una progresión. Y esa información, ¿de dónde lo sacan? Lo saca de Robert Malthus. Robert Malthus trabaja con dinámica de poblaciones. Respuesta ahí, 5 es la A. Robert Malthus plantea las progresiones geométricas y aritméticas. 6. ¿Qué concepto introdujo el holandés Hugo de Vries en el mecanismo evolutivo? ¿De qué habló Hugo de Vries en el mecanismo evolutivo? De la mutación, ¿correcto? Hablo de la mutación. Los experimentos de Lázaro Spanazzani demostraron la ausencia en caldos sometidos a las temperaturas, descartando del origen de la vida. A ver, respuesta. Chicos, pónganme el número y la respuesta. Por ejemplo, 7, ¿cuál sería? La C, ¿verdad? O la D. A ver, la D me dice. No, Spanazzani lucha contra generación espontánea, también llamado abiogénesis. Spanazzani, cuando quiere demostrar que en el caldo no había nada, era para corroborar el apoyo a biogénesis contra la abiogénesis, o sea, contra Aristóteles. La respuesta es la C, chicos. La C es la clave. En la clave C me dice, mira, los experimentos de Lázaro Spanazzani demostraron la ausencia de microorganismos en caldos sometidos a altas temperaturas, descartando la abiogénesis, o sea, descartando la teoría de la generación espontánea del origen de la vida. Porque él luchaba contra esta teoría, no contra cosmogónica. Cosmogónica está después todavía. 7 la C. 8. En 1901, Hugo de Vries publicó sus experimentos con plantas donde detectó marcadas diferencias entre las generaciones. Estos resultados le permitieron postular que las modificaciones adaptativas están determinadas por el uso y el desuso. No, eso es la mar. En cualquier lugar siempre sobrevive el individuo más fuerte. No, eso es Darwin. El principal agente causante del proceso evolutivo era la mutación. Ah, puede ser esa. Si es una selección natural, siendo no, porque él no pide selección natural.
Todas las especies, tanto en plantas como animales, pueden variar. Sí, pero no es clara su respuesta. La respuesta aquí es la letra C, ¿verdad? La apoyada a la mutación, la C. A ver, dime acá, esos dos brazos, dos extremidades, dice, para demostrar que existe cambios evolutivos en las especies, se emplea la comparación de la anatomía y función que cumple el órgano. El esquema representa a qué órganos, chicos. Mismo origen, a ver, delfín y topo, ¿son del mismo origen? Claro, mira su extremidad. Son mamíferos. Pregunta, ¿ambos órganos sirven para lo mismo? ¿Ambos órganos sirven para lo mismo? No, el delfín sirve para nadar, su aleta, su extremidad, y el topo para cavar. Si es el mismo origen, diferente función, órgano con mismo origen, diferente función, ¿qué tipo de órganos son? Son órganos llamados homólogos. Claro, son homólogos. Al ser homólogos, su evolución se llama evolución divergente. Divergente. ¿Ya? Cuando tú veas que los órganos son homólogos, automáticamente evolución divergente. Los órganos son análogos, como por ejemplo ala de murciélago y ala de una mariposa. ¿Son homólogos? No, son análogos. ¿Y cómo se llama la evolución? Convergente. Así es. 10. Los pinzones de Darwin tienen cierta característica que diferencian a las distintas especies entre sí. Por ejemplo, cada una de esas presenta el adaptado al. Cada una presenta el pico distinto adaptado al estilo, perdón, adaptado al alimento que come. Claro, 10 la C. Así es, chicos. Bien. ¿Hasta aquí hay una pregunta, chicos? Yo sé que el tema es un poquito especial. Les voy a compartir mis poesías porque puedo reparar. Les voy a enviar un resumen ya y está subido en el intranet. Les voy a colgar un videito para que puedan ver. Les voy a colgar el video ahora. Ahorita les voy a colgar el video para que lo puedan guardar porque no tengo... Bueno, también lo puedo ver por intranet, ¿no? Pero capaz lo voy a compartir ya para que no lo tengan. Este video que les voy a compartir lo van a ver para que puedan recordar nada más. Es un resumen de lo que he explicado hoy, pero es un resumen en un video dinámico, no se preocupen, no se van a dormir. Bueno, les voy a compartir ahorita para que lo puedan ver, porque con el tiempo no vamos a poder verlo bien. Pues sí podemos verlo un poquito, en 2 minutos, puede ser, a ver, vamos a ver. Llegando a través de otros medios como meteoritos. Para la próxima clase, Ortiz, coloquio. Miss, de nuevo, que no se vio nada. Ahora sí. Al conjunto de creencias inspirada en doctrinas religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos. El creacionismo se destaca principalmente por los movimientos antievolucionistas, tales como el diseño inteligente cuyos partidarios buscan obstaculizar o impedir la enseñanza de la evolución. Esto lo comprueba definitivamente, no hay ninguna duda. Los seres primitivos como las ratas y los insectos provienen de 2 ramas, aquellos obtenidos por trato venéreo y aquellos obtenidos por la degradación de materia. Y lo más impresionante, son iguales ambos. La generación espontánea está confirmada una vez más.
debe colocar un recipiente abierto, trigo y restos de ropa. Al cabo de 20 días surgirán ratas. Mi ilustrísimo señor, me temo que debo corregir eso. Algunos insectos no se generan espontáneamente de la materia. He realizado varios experimentos cuyos resultados publicaré en mi libro de 1668, Experimentos acerca de la generación de los insectos. Coloqué en frascos carne de ternera, luego sellé uno y otro lo dejé abierto. Al cabo de unos días, en el frasco sellado no había señal de moscas en su interior, mientras que en el abierto sí había. Llegué a la conclusión de que quizá en el frasco sellado, al no haber aire, no habría permitido la creación de la vida, así que decidí hacer un segundo experimento. Este consistía en colocar carne de ternera nuevamente. Tapé el frasco con una tela mosquitera y una gasa y lo dejé unos días en reposo. El resultado: había moscas en el exterior del frasco, pero no en el interior, y en la gasa había huevos de las mismas. Lo que me permitió concluir que las moscas nacían de sus propios huevos y no se generaban a partir de la carne en descomposición. Sus conclusiones me parecen un tanto dudosas. Yo mismo realicé un experimento similar. Coloqué caldo de carne en varios recipientes. A los días vi que se habían formado colonias de microorganismos. Bien, Por lo que chicos. concluí. Hasta ahí nomás porque el tipo nos va a ganar. Igual les voy a compartir ahora el enlace. Por acá les voy a pasar el enlace para que puedan terminar de ver el video. El video es así como lo ven. De esa forma aparecen los personajes y van explicando cada aporte que ellos realizan. Les va a servir bastante porque es un resumen de todo lo que he hablado, lo que es origen de la vida. ¿Ya? Ahí les comparto para que lo terminen de ver. Es un resumen muy rápido de entender. Con tus anotaciones le puedes terminar de agregar unas cosas. Te va a servir mucho. Chicos, ahí les comparto el enlace. Por favor, guarden el enlace, guárdenlo donde puedan, para que lo puedan ver ya en su hora libre y puedan ya con eso quizás apoyarles para su tarea. Bien, chicos. A ver, voy a fijarme y está habilitado el material para trabajar en la evaluación de hoy. Un ratito.